Buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor le esté bendiciendo en esta tarde. Espero que el Señor esté hablando en nuestro corazón con los cantos, con las lecturas, desde la dominical que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y bueno, espero que esta parte del culto no sea la excepción y que estemos receptivos y listos para escuchar la palabra de Dios. Le invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Ya la hemos leído durante el culto, pero ruego que me siga en el versículo 6 al 7, porque ese es el texto en el que más quiero enfocarme. Versículos 6 al 7 dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Yo le invito a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias porque podemos conectarnos un domingo más y poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, Señor, hablando en nuestro corazón, Señor, y moviendo nuestros corazones para comprometernos más con tu obra, Señor. Yo te pido que quites de nosotros cualquier distractor, cualquier carga y preocupación que tengamos en nuestro interior, Señor, y que podamos concentrarnos en lo que tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Aquí estamos, Señor, toma nuestros corazones y te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, quisiera que pudiéramos repetir juntos la visión de nuestra iglesia. Le voy a pedir aquí a Claudia que por favor nos haga el favor de proyectar la visión de nuestra iglesia para que podamos repetirla todos juntos. Dice la visión de nuestra iglesia: queremos llegar a ser una iglesia de genuinos discípulos de Cristo que al hablar de Él e influir positivamente en la sociedad a través de sus vidas, sean ejemplos de la obra transformadora de Dios para que otros le conozcan. Oiga, hermano, grande el reto que tenemos por delante, pero con la ayuda de Dios será una realidad en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a retomar un poco la visión de la iglesia y a reflexionar en un texto que nos encamine a un poco al alcance de esta también. Y hermano, ¿ha tenido la experiencia de que alguien lo ponga a usted como ejemplo? Me refiero a que la gente que está a su alrededor y con quienes se relaciona a diario, pues al verle ellos puedan decir de usted o reconocer de usted algo en especial, algo positivo, algo bueno. ¿A poco, hermano, no se siente bien? Y hasta uno en esos momentos se para el cuello así como que pavoneándose, así como diciendo: admírenme, véanme, soy a quien la persona se refieren a mí como alguien ejemplar, como alguien diestro, como alguien, como una referencia para tal caso. Y mire pues que tenemos en la Biblia una iglesia en particular que fue de ejemplo para muchas otras iglesias y creyentes. Y ahora sí que esta iglesia sobrepasó la generación de su tiempo y época porque su ejemplo quedó escrito en la Biblia. Ahora sí que su ejemplo va a servir para muchas generaciones e iglesias de hoy en día. Y me refiero a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia fundada por el equipo misionero del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y Tesalónica era una ciudad muy importante, era una ciudad capital de la provincia de Macedonia. Era una ciudad en la que atravesaba una ruta muy importante de comercio, dicen los historiadores y comentaristas, y también fue utilizada como una ciudad estratégica para las guerras. Y fíjese, aunque Pablo pasó un breve tiempo en esta ciudad, se levantó una iglesia. Una iglesia que en verdad empezó a dar frutos y tenían cualidades muy peculiares, aunque en sus tiempos pasaban gran persecución, pasaban gran tribulación en esos tiempos. Y esta iglesia, como todas, tienen sus detallitos. Por ejemplo, se habían dejado influir por falsos maestros y pusieron en tela de juicio el apostolado y ministerio de Pablo. Otros malinterpretaron la segunda venida de Jesús y pensaron que era algo que se efectuaría en esos momentos, y al no verla realizada,
pues se desanimaron, cayeron en problemas de libertinaje, de inmoralidad sexual entre ellos. Y bueno, al tener estos datos que le acabo de dar así breves, pues uno pensaría que Pablo estaría listo para atacar esas ideas y hablarles severamente, pero ¿no le parece aquí como que Pablo está siendo suave? Que Pablo aquí sus palabras son de alabanza, de adulación, pero si tenían todos estos problemas, ¿no será que Pablo se habrá equivocado de iglesia y esta salutación le corresponde más a otra iglesia del Nuevo Testamento? Pues bueno, no se equivocó, Pablo no se equivocó aquí y sí va a amonestarles en esta carta, pero al menos en esta primera parte, en este primer capítulo de la carta, Pablo reconoce que la iglesia era una iglesia genuina. Pablo da gracias a Dios y reconoce a la iglesia de los tesalonicenses por la respuesta que dieron al Evangelio. Esta iglesia respondió al Evangelio de una forma tan real, tan impactante, que se convirtieron en una iglesia ejemplar y modelo para otros creyentes. Y la respuesta que los tesalonicenses dieron al Evangelio nos dan cualidades de lo que es ser una iglesia genuina. ¿Cómo respondieron los tesalonicenses al Evangelio y cuáles son esas cualidades para nosotros? Primero, una iglesia genuina cree en el Evangelio en todo tiempo. Ve el versículo 2 al 5. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En primer lugar, una iglesia genuina cree en el evangelio en todo tiempo. La iglesia de los tesalonicenses habían respondido al evangelio creyéndolo. Dice el texto: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y fíjese, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tenían obras que reflejaban su conversión a Cristo, obras de fe. Fijémonos que ellos no obraban con la intención de alcanzar su salvación, sino que ellos obraban para confirmar su salvación en Cristo, para hacer patente la salvación, la elección de que Dios los había salvado. Pero también dice aquí que su amor producía trabajo y este era realizado también con amor. El amor era un agente motivador de sus obras. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Pero también su esperanza puesta en su Señor. Esa esperanza puesta en el Señor Jesucristo les hacía que fueran pacientes, que resistieran los tiempos difíciles y que triunfaran siempre en el Señor. Esto, hermanos, era el resultado del trabajo del Espíritu Santo en ellos. Este obrar era la evidencia de su genuina conversión a Cristo. Pero también Pablo les recuerda que Dios los había amado y los había elegido. Por eso les dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Les llama amados de Dios, pero también les llama elegidos por Dios. Y aquí está la razón. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino, vea bien, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo tenía la seguridad de que ellos les predicaron el evangelio. Y en muchas ocasiones en sus cartas nos hace ver esto, que Pablo no se fiaba de su posible elocuencia, no trataba de elevar el evangelio como si fuera una sabiduría del mundo. No. Por ejemplo, a los corintios les dice que cuando estuvo entre ellos estuvo con temor y con temblor y que no les predicó con palabras persuasivas y elevadas, sino que lo hizo con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice ahí segundo a los Corintios 2:4, si no me equivoco, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dijo: no procuré
predicarles con palabras elevadas, con palabras persuasivas, sino en el Espíritu, para demostrarles, para decirles que su fe no está fundada en la sabiduría del mundo, sino en el poder de Dios. Y Pablo también a los romanos les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces realmente Pablo confiaba más en el poder que el mismo Evangelio tenía antes que cualquier habilidad humana y en las palabras que pudiera él decir. Y volviendo con los tesalonicenses, Pablo también les dice que su evangelio había llegado conforme al poder del Espíritu Santo. Y que si los tesalonicenses habían creído, fue porque sí, se habían convencido, o sea, habían tenido certidumbre plena de que lo que les predicaban era el evangelio, pero también el Espíritu Santo tuvo participación notoria en ese convencimiento. Hermanos, y aquí ojo, miremos las circunstancias por las que esta iglesia pasaba, porque eran tiempos de una dura persecución contra los cristianos, porque fue a través de esta persecución que la iglesia se extiende, que el evangelio empieza a extenderse a otros territorios. Pero si nos situáramos en esa época, creo que para cualquiera hubiera sido muy difícil creer en algo que puede llevarlo hasta la misma muerte. Esta iglesia, debido al amor de Dios, a la elección de Dios, gracias a la exposición del Evangelio y al poder del Espíritu Santo, ellos aún en las peores dificultades creyeron en el Evangelio. Y hasta en los días en los que Pablo les escribe, ellos seguían perseverando y dando fruto en el Evangelio. Por eso Pablo les reconoce y agradece a Dios por este fruto que se estaba manifestando en su iglesia. Porque imagine cuántos, ¿no?, en esos tiempos, por la persecución a los cristianos, rechazaron el Evangelio. No, pues si está persiguiendo a los cristianos, ¿para qué me hago de ellos? Imagine cuántos por la misma dificultad no daban fruto por temor a ser asesinados, cuántos no se desanimaron, cuántos no abandonaron la fe. Pero esta iglesia genuinamente había creído en el Evangelio y aunque pues sí, tenía sus detallitos, tenía sus imperfecciones, estaban perseverando y daban frutos en el Evangelio. Qué importante es que si queremos ser una iglesia de genuinos discípulos de Cristo, nos mantengamos creyendo en el Evangelio, pase lo que pase. Nosotros, al igual que los tesalonicenses, al igual que cada creyente de aquellos tiempos, ha sido amado y elegido por Dios. La palabra nos lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro escribe igual en un contexto de persecución a sus lectores y les recuerda, y nos recuerda a nosotros también, que nosotros somos linaje escogido. Fíjese, importante esta palabra, escogido. Porque es decir que Dios se tomó el tiempo, la dedicación de escogerme. No fuimos escogidos por puñado, así como que abrió su mano y órale, los que agarren de mi mano, esos son los escogidos. No. Sino que de manera individual, de manera minuciosa, hasta interesada, pudiéramos decir, fuimos escogidos. También somos real sacerdocio, o sea, gente que sirve al Rey de Reyes. Gente que antes estaba por caminos distintos, caminos diferentes, cada uno sirviéndose a sí mismo y sirviendo al pecado, sirviendo al enemigo. Ahora pasamos a ser servidores del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahora somos gente que vive para su causa y para el avance de su gloria. Somos una nación apartada, santificada y un pueblo adquirido, libre, redimido. Eso somos en Cristo. Y eso ni nuestras circunstancias más difíciles van a poder cambiar esto que somos en Cristo, esta realidad que tenemos en Cristo. Mire, hay quienes en esta pandemia se enfriaron y se alejaron de Dios. Sí, estoy consciente que hubo algunos, o bueno, muchos, espero, en quienes Dios ha trabajado en nosotros durante estos tiempos y gracias a Él seguimos firmes. Pero no es de extrañarnos que hasta posiblemente algunos de nosotros, ahorita su fe esté tambaleándose, esté hasta incluso ya se alejaron, ya
ya se enfriaron, y no solamente con esta pandemia, porque así somos los humanos, somos los hombres, vemos las dificultades, vemos que la vida con Dios no nos satisface como quisiéramos, no llena nuestras expectativas, y decidimos renunciar. Otros incluso me he dado cuenta que la estabilidad les juega chueco. Cuando todo parece ir bien, que es un motivo, uno pensaría, para estar más firme en el Señor, la estabilidad les juega chueco y deciden en medio de estabilidad, en medio de la prosperidad, renunciar también al camino del Señor y se alejan. Hay quienes en estos tiempos pensarán en que para qué seguir creyendo en el Evangelio si estamos como estamos. Hermano, no sé si recuerda un anuncio que salió hace algunos años en televisión para promocionar un informe de gobierno, creo, de Enrique Peña Nieto cuando era el presidente de México, que decía algo así, no crea que lo tomé, pero algo así decía como, México tiene desempleo, y decía, entonces no se puede. Pero México tiene una gran reserva natural, entonces sí se puede. Como que el optimismo variaba según la circunstancia, variaba según el dato que se tuviera, pero ¿no le parece que a veces así andamos en nuestra vida cristiana? Vemos las cosas bien y decimos, entonces sí se puede, y le echamos ganas y estamos victoriosos, triunfantes en Cristo, pero cuando las cosas van mal, entonces no se puede. Híjole, Señor, como que, pues está de pensarse. Hermanos, estos tiempos no son tiempos para abandonar el barco, para desistir, sino para seguir creyendo. Hermano, no deje que sus planes frustrados, que sus expectativas a lo mejor no cumplidas y los momentos de dolor y tristeza que sí, hoy los tenemos, nublen nuestra vista y nos anime a no seguir a Cristo, hermano. No permita que esto le haga tambalear y pensar en renunciar. Esta iglesia de los tesalonicenses nos da ejemplo de que respondieron al Evangelio creyéndolo y se mantenían creyéndolo. Vea lo que dice Hebreos 10:23 respecto a seguir perseverando en nuestro creer en el Evangelio. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oiga, hermano, la razón por la cual perseveramos en el Evangelio y podemos mantenernos creyendo en nuestros días no es porque nos esté yendo bien. No es porque tengamos una mente y actitud positiva frente a todas las circunstancias, sino porque fiel es el que prometió. Esa es la razón por la cual nos podemos mantener creyendo en el Evangelio, porque fiel es el que prometió. Me encanta cómo la NTV nos la traduce, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hermano, crea en el Evangelio, es la única verdad. Hemos sido amados y elegidos por Dios. Hemos sido ahora injertados a un pueblo de reyes y sacerdotes que sirven al Rey de Reyes. Mantengámonos firmes sin fluctuar esta decisión que hemos hecho para el Señor. Y aunque haya dificultades, aunque haya momentos en los que sí, el dolor nos inunda, el dolor nos invade, en los que sí puede haber decepción, hermanos, la vida cristiana vale la pena vivirse hasta el final. También una iglesia genuina modela el Evangelio en todo tiempo. Ve el versículo 6 al 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En segundo lugar, una iglesia genuina modela el Evangelio en todo tiempo. Los tesalonicenses habían respondido al Evangelio también modelándolo. El apóstol Pablo en su versículo anterior, es decir, en el versículo 5, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, refiriéndose a que ellos, quienes les predicaban el Evangelio, lo hicieron de una manera tan correcta, tan contrastante de los falsos maestros. Y él y su equipo misionero se habían presentado ante todo como siervos aprobados por Dios. Vea el versículo, vámonos al capítulo 2 de esa misma carta, pero vámonos al versículo 4.
Porque ellos se presentaron como siervos aprobados por Dios, dándoles el evangelio, dice el capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ve el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Es decir, aquí en el versículo 5, no usaron palabras para manipularlos. No les hablaron bonito al oído. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscaron su propia gloria, buscaron la gloria de Dios. Y ya el versículo 7 nos dice cómo se actuaron y cómo se comportaron entre ellos. Vea lo siguiente. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Oiga, qué hermosa manera de Pablo y su equipo de comportarse entre ellos. Qué ejemplo tan increíble tuvieron los tesalonicenses para imitar. Este equipo fue tan tierno, tan paternal con ellos, trabajaron con dedicación y entrega que hasta hubieran deseado darse todos de sí para que les fuera de provecho. Y dice ahí el versículo 10 que se comportaron santa, justa e irreprensiblemente. ¿Qué maestrazos tenían ellos? Pero aún más, la iglesia decidió imitarlos en lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La iglesia imitó la actitud que todo este equipo tenía frente a las adversidades. Y Pablo en muchas ocasiones relató cómo a pesar de las adversidades ellos se gozaban y alababan al Señor. Por ejemplo, recordemos cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, de hecho, momentos antes de llegar a Tesalónica. Fueron ellos encarcelados y dice ahí Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, esto era una noche de alabanzas, estaban gozosos. Estaban cantando en una prisión. Un ejemplo más, cuando Pablo habla a los corintios en sus 2 cartas sobre sus tribulaciones como apóstol, pues no lo hace para que sus lectores se compadecieran y vieran a él en un mártir solamente, así como diciendo, ay, pobrecito Pablo, en verdad, siervo sufriente. No, no, no. Él cada vez que hablaba de sus aflicciones, hermano, siempre explicaba que todas estas eran más bien motivos de gozo, de impulso para seguir predicando el Evangelio. Vea cómo dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versos del 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vea que los tesalonicenses imitaron de todos ellos este gozo que les caracterizaba frente a las adversidades. Y fue tanta su imitación a ellos que esta iglesia, dice el texto, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Oiga, se convirtieron en modelos a seguir. Véalo usted mismo. Se convirtieron en modelos a seguir. ¿Qué podemos aprender de esto? Que una iglesia genuina modela el Evangelio. Esta iglesia seguía a quienes les predicaron el Evangelio primeramente.
Esta iglesia decidió de cerca seguir e imitar la vida cristiana de quienes les enseñaron y predicaron la palabra. Tendríamos que preguntarnos aquí, ¿nosotros estamos siguiendo a alguien, hermano? Hermano, ¿usted está siguiendo a alguien? Y aquí entramos en cuestión de ser discípulos y no ver al discipulado como un material que llevamos, que lo concluimos y listo, ya soy producto terminado y vámonos, ya fui discipulado. No verlo como un programa de adoctrinamiento, sino veamos el discipulado como lo que es, una transferencia de vida. Alguien más transfiriendo su vida a nosotros. Entonces tenemos a alguien que nos esté enseñando ya no el qué de la vida cristiana, sino el cómo de la vida cristiana. Tenemos a un cristiano maduro que me ayuda a seguir los pasos de Cristo. Y respondamos con sinceridad a estas preguntas. Sabe, leía un comentario sobre discipulado y decía muy acertadamente el escritor, no nos gusta ser discipulados porque no nos gusta que vean de qué pie cojeamos. Se lo repito, no nos gusta ser discipulados porque no nos gusta que vean de qué pie cojeamos. Y sabes, muy cierto. Nomás póngase a pensar. Cuando el pastor nos llama a su oficina, bueno, no hay oficina aquí, ¿verdad? Pero cuando el pastor lo llama y le dice, oiga hermano, lo veo al final de la predicación, al final del culto. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Que me va a decir el pastor, ¿qué hice? Y uno empieza a pensar y a ver, pues no, a ver, pues déjame ver qué hice. No, pues no hice nada, entonces, ¿por qué quiere hablar por el pastor conmigo? Y nomás es una visita o es una plática de saludarse, de orar, pero uno ya está pensando y echando a volar la mente y a pensar lo más malo. No nos gusta que vean de qué pie cojeamos, no nos gusta que vean nuestras debilidades, que nos vean expuestos, que vean nuestras fallas. Pero hermanos, es necesario. En vez de verlo con incomodidad, veamos esto como una oportunidad en la que puedo ser acompañado y crecer en el Evangelio, crecer en mi relación con Dios. Pero también ese texto nos enseña que debemos de modelar el Evangelio, que el creyente no está solamente para seguir a alguien, sino para que otros le sigan también al modelar la vida cristiana. ¿Sabe? Nos hemos convertido en iglesias que sí, verdaderamente siguen el Evangelio, pero muchas veces se nos olvida modelarlo, vivirlo. Ser de ejemplo. Y la iglesia de los tesalonicenses no solamente habían respondido al evangelio creyéndolo, sino también lo modelaban. Ellos se convirtieron en ejemplos para otros creyentes. Y aquí la pregunta sería también, ¿alguien me está siguiendo? ¿Estoy siendo yo un modelo a seguir de la obra de Cristo? Porque sabe, todo creyente está llamado a vivir de una manera tan digna del Evangelio que le sea posible decir con toda seguridad, como Pablo les ordenó a los corintios, por tanto os ruego que me imitéis. Oiga, parece déjà vu, porque este tema lo vimos con los jóvenes, no este sermón basado en Corintios, porque estamos viendo Corintios, jóvenes se acordarán. Pero ese tema también lo tocamos en la dominical hace algunas semanas. Y ahora nos lo está diciendo otra vez el Señor en una predicación. ¿Qué querrá de nosotros enseñarnos con tanta insistencia? Nos damos cuenta que es necesario tan urgente para nosotros modelar el Evangelio, porque hermano, podemos con seguridad decirle a otro creyente en esos momentos, ahorita, puede decirle a otro creyente, imítame a mí. Yo te voy a enseñar cómo. Sin lugar a dudas, esto nos compromete bastante y es de reflexionarlo y es de pensarlo mucho, pero es algo a lo que usted y yo estamos llamados. A que yo, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque eso hacía Pablo, dice muy bien en 1 Corintios 11, versículo 1. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se trata de que yo, siguiendo el ejemplo de Cristo, me convierta en un modelo a seguir en mi tiempo y con los de mi generación, con toda persona que me rodea.
Esta iglesia modeló el Evangelio. Oiga, habrá quienes verán estos tiempos y piensan que para qué seguir viviendo como Dios quiere, que toda la gente va mal en peor. Pero hermanos, claro es el mandamiento que Pedro nos dice en su palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De nueva cuenta, hermano, las dificultades no suceden para que decidamos desistir de creerle, desistir de modelar la vida a la que Dios nos llama. Hermano, también en ellas podemos seguir siendo la sal, la luz del mundo que alumbra delante de los hombres para que otros le conozcan y glorifiquen a Dios. Creamos en el Evangelio, modelemos en el Evangelio. Sí, estamos llamados a seguirlo, pero también a que otros me sigan. Convirtámonos en modelos y en ejemplos a seguir a otros creyentes en nuestro tiempo, en nuestra generación. Hermano, modele el Evangelio ahí con su vecino, con sus amigos, con sus empleados, con sus jefes, con su familia. Modele el Evangelio, hermano. Es más, modele el Evangelio aún con la operadora que le llama todos los días para que se cambie de línea telefónica o para que acepte un crédito de tarjeta. Que uno le responde así como que, oiga, ya me llamó en la mañana, ya le dije que no, ya me tiene harto y le cuelga así, pero feo. Modele el Evangelio con ellos también. Modele el Evangelio con aquellos que no son tanto de nuestro agrado. No solo en la iglesia, sino en todo lugar al que vayamos. Yo le recuerdo que la respuesta que los tesalonicenses dieron al Evangelio nos da cualidades de lo que es ser una iglesia genuina. Entonces creamos y modelemos el Evangelio en todo tiempo, pero también una iglesia genuina proclama el Evangelio en todo tiempo. Ya dijimos que cree el Evangelio, modela el Evangelio, pero también lo proclama. Ve al versículo del 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. En tercer lugar, una iglesia genuina proclama el Evangelio en todo tiempo. Los tesalonicenses habían respondido al Evangelio también proclamándolo. Y lo proclamaban de una manera exponencial, porque ponga atención a la palabra aquí que dice divulgada. Significa anunciar con trompeta, con resonar de un trueno, así grande. Su proclamación no era algo pasivo, no era algo accidental, sino era algo intencional. En aquellas épocas usted debe saber que las trompetas anunciaban guerras, pero también anunciaban la visita de un rey. Ellos divulgaban de esta manera el Evangelio, tratándose del Rey de Reyes, llegando a la tierra y salvándolos. Los tesalonicenses también proclamaban de esta manera el Evangelio porque era digno de reconocimiento y de exaltación. Y lo proclamaban no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Su fe en Dios se había extendido. Y aquí Pablo está exagerando el decir todo para que viéramos cómo la iglesia no solamente se conformaba en proclamar en su área local el Evangelio, sino en todo lugar al que iban. Y les dice la consecuencia, de modo que nosotros no teníamos necesidad de hablar nada. Es como si Pablo estuviera diciéndoles, pues oigan, me quedé sin chamba por ustedes. Aligeraron mi agenda misionera, mi carga misionera, porque ustedes con su gran empeño proclamaron la palabra que ya no podemos hacerlo nosotros, ya lo hicieron ustedes. Los tesalonicenses proclamaron de manera exponencial el Evangelio, pero también con su estilo de vida era lo que también impactaba y confirmaba que verdaderamente eran iglesia de Cristo, porque dice ahí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los demás contaban cómo esta iglesia se había arrepentido a pesar de la dura persecución en la que estaban y habían recibido, vea esto, o sea, con los brazos abiertos, no pusieron resistencia,
cómo habían recibido así el Evangelio y cómo se habían arrepentido de sus pecados y dejando los ídolos, sirvieron al único Dios verdadero. Tremendo el cambio. Pero aún hay más, porque dice ahí el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos aguardaban con ansias el regreso de su Señor Jesucristo. ¿De qué manera estamos nosotros proclamando el Evangelio en nuestros días? Porque una iglesia genuina proclama el Evangelio en todo tiempo. Las dificultades tampoco nos impiden, tampoco son estorbo para que nosotros proclamemos el Evangelio. Al contrario, lo estudiábamos hace 2 semanas, o hace algunas semanas, perdón, en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vea cómo dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oiga, qué increíble perspectiva. Y no es que Pablo fuera acá una persona con una mente acá positiva, llena de buenas vibras, y las buenas vibras atraían las buenas cosas. No, hermanos, ni nuestras dificultades personales, ni las que el mundo pueda pasar hace que el Evangelio se detenga. Aunque el día de mañana algo terrible pueda suceder, el Evangelio se va a seguir proclamando. Según Timoteo, capítulo 2, versículo 9 dice: mas la palabra de Dios no está presa. Pablo está encerrado nuevamente en prisión, listo para ser ejecutado. Dice eso a Timoteo: mas la palabra de Dios no está presa. Algo curioso en estos momentos es que he visto en las redes sociales cómo hay cristianos que están pidiendo que los cultos presenciales ya regresen. Preguntan que cómo es posible que restaurantes, que bares, que centros recreativos, etcétera, y demás lugares que no son importantes ya abrieron, y cómo las iglesias no. Y yo observo muchos en estos comentarios que dicen que deben abrir las iglesias porque la iglesia se está viendo amenazada, se está viendo atentada, el evangelio se ha dejado de proclamar, así dicen ellos, y que la humanidad se está condenando. ¿Sabe? No debemos limitar nuestra proclamación del evangelio a un lugar, ni pensar que con palabras es la única forma de proclamarlo. Sí, ahorita una pandemia, le decía igual en mi sermón anterior, no nos permite reunirnos, pero eso no significa que no podamos proclamar el evangelio. Considero, y si nos ponemos a reflexionar, sí, aún hay muchas cosas que hacer, hay mucho terreno que abarcar, pero como nunca antes el evangelio se ha extendido también. Hermano, ¿qué pasará cuando probablemente el día de mañana no sea una pandemia la que nos impida reunirnos, sino que sean nuestras propias autoridades que penalicen nuestra fe y nos prohíban predicar el evangelio con libertad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a levantar y vamos a poner un plantón ahí en la plaza, en la plancha del Zócalo y manifestarnos? ¿O mejor lo veremos como una oportunidad para proclamar la palabra de manera distinta? Hermano, la palabra de Dios no está presa. No dejemos de proclamarla, sí con nuestras palabras, pero aún más con nuestra vida transformada y centrada en Cristo. Entonces creamos, modelemos y proclamemos el Evangelio en todo tiempo. La respuesta que los tesalonicenses dieron al Evangelio nos da cualidades de lo que es ser una iglesia genuina. Y yo quiero que repitamos de nuevo nuestra visión que tenemos como iglesia. Y que veamos que esta visión no está lejos de lo que la palabra dice, no es algo sobrenatural, no es algo de otro planeta, sino es algo que la misma palabra el día de hoy nos ha demandado. Dice la visión de nuestra iglesia: queremos llegar a ser una iglesia de genuinos discípulos de Cristo, que al hablar de Él e influir positivamente en la sociedad a través de sus vidas, sean ejemplos de la obra transformadora de Dios para que otros le conozcan. Se ve difícil. Como que pensamos algo así como que a quién se le ocurrió esta idea.
Pero pues no fue ocurrencia, esto es lo que Dios quiere hacer de nosotros, discípulos genuinos, hermano. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera que esta visión vaya alcanzándose. De modo que nos convirtamos en discípulos suyos que crean, que modelen, que proclamen el Evangelio en todo tiempo. Y ese es el desafío para nosotros el día de hoy. Decídete a ser modelo de la obra de Dios en tu tiempo. Decídete a ser modelo de la obra de Dios en tu tiempo. Hermano, por ejemplo, y eso es algo que pasa también, y que yo le invito a que de verdad nos decidamos a ser modelos de la obra de Dios en nuestro tiempo, porque cuando un adulto piensa en alguien ejemplar, en un cristiano ejemplar, siempre dice, no hombre, ¿te acuerdas de fulanito? Ese sí fue un buen cristiano. No, ahorita escasean cristianos como fulanito. Los jóvenes cuando se trata de ver a alguien ejemplar, casi siempre nos referimos a alguien mayor. No, ese hermano, ejemplo, poderoso testimonio. ¿Y en nuestra generación? ¿Y nosotros? Hermano, tú también puedes ser modelo que Dios utilice para transformar las vidas de otros. Sí, usted. No importa si está grande, no importa si usted es un joven, no es un niño, es un ancianito, es un adulto, pues promedio, o sea, en edad, pues bien. No importa, Dios quiere convertirnos en genuinos discípulos suyos y usarnos en este tiempo para que impactemos en nuestra propia generación. No digamos, no, esos sí son cristianos, esos sí eran cristianos, no como los de ahora. O no digamos, no, ese hermano sí es de ejemplar, no hermano. Increíble, sí, que los tengamos esos ejemplos, pero decidámonos a ser también nosotros mismos un modelo para que otros nos sigan, porque nosotros seguimos los pasos de nuestro Maestro. Decídete ser un modelo de la obra de Dios en tu tiempo, en tu generación, con quienes te rodean. ¿Somos una iglesia genuina, hermanos? Pues creamos, modelemos y proclamemos el Evangelio en todo tiempo. Yo le invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, nos has hablado y nos has recordado que tú quieres hacer de nosotros genuinos discípulos tuyos. Gracias porque nos has amado, gracias porque nos has elegido y gracias, Señor, porque podemos, Padre, ser testigos y creer en el Evangelio, Señor, tuyo. Gracias por las personas que nos compartieron ese Evangelio, por su ejemplo. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a creerlo, que nos ayudes a modelarlo y a proclamarlo en todo tiempo. Si estamos desanimados, Señor, danos fuerzas, danos fortaleza. Si estamos confundidos entre qué hacer y a lo mejor queremos actuar de una mala manera, Señor, redargúyenos y corrígenos, pero sobre todo instrúyanos, Señor, en tu justicia, para que podamos ser de ejemplos y modelos a otros creyentes. Señor, si en algo hemos dejado de proclamar tu evangelio, perdónanos y danos esa pasión, Señor, para seguirlo haciendo, aún en nuestros tiempos. Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia. Tú nos conoces, Señor, sabemos. Tú sabes, Señor, de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras debilidades, en qué fallamos. Pero, Padre, te pedimos que con misericordia, Señor, nos permita, Señor, seguir siendo partícipes de tu obra y podamos seguir siendo, Señor, ejemplos que al hablar de ti, Señor, e influir positivamente en la sociedad, Señor, que otros te conozcan. Gracias por la visión que tú has dado a nuestra iglesia. Ayúdanos a que esta visión sea realidad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, que siga gozándose del culto.